Muchas gracias. Es un honor estar aquí en la mañana de hoy, bueno, compartiendo parte de nuestras investigaciones sobre la batalla naval del Lago en este año bicentenario de la última gran batalla de la Guerra de Independencia, ¿no? Bueno, sin más demora, entremos en materia. Fíjense, ¿no? Normalmente la historiografía tradicional ha trabajado en menor medida a la batalla naval del Lago de Maracaibo por varias razones de tipo político, de tipo social, regional, incluso sociológica, psicohistórica, que bueno, va más allá de la presentación de hoy, pero el punto es que ha sido menos trabajada y por tanto es menos conocida, incluso entre los estudiosos, entre los historiadores, y esto se refleja en la cantidad de trabajos publicados sobre, por ejemplo, la batalla de Carabobo y la batalla naval del Lago de Maracaibo. De todas las posibles aristas, enfoques, mediante los cuales, a través de los cuales podemos observar la batalla naval del Lago de Maracaibo, en los siguientes minutos voy a abordar específicamente el poder naval, ¿no? Es decir, cómo la antigua República de Colombia, en esta coyuntura de la batalla naval del Lago, cristaliza su poder naval, y ese efecto, esa cristalización se va a ver en los años siguientes. De la misma manera que, por ejemplo, habrán escuchado, habrán leído que en la batalla de Carabobo fue la primera vez que el ejército patriota estuvo completamente uniformado, más allá de lo que pintó Martín Tomás y Tobar en su fresco, donde los llaneros, por ejemplo, aparecen todavía sin uniforme, ¿no? Ya todo el mundo tiene uniforme en Carabobo, entre otras avances e innovaciones. También ocurre algo similar con las fuerzas navales en la batalla naval del Lago de Maracaibo. Hay una cristalización, hay un cuajar de ese poder naval que se va a reflejar en las acciones de los años siguientes, aunque no han sido suficientemente estudiadas, o más que estudiados, difundidos. Siguiente lámina, si son tan amables. No, bueno, esta lámina la podemos saltar. Fíjense ustedes esta cita del secretario de Guerra y Marina a principios de 1823, rindiendo el informe al Congreso General de Colombia, de la antigua República de Colombia, donde él explica que la guerra después de Carabobo se traslada de tierra al mar, y que justamente pues se están haciendo los esfuerzos para ampliar, para fortalecer la escuadra, para poder bloquear Puerto Cabello y controlar las aguas adyacentes al país, e incluso da unas primeras cifras que ya nos hablan de una escuadra que está creciendo. Un punto importante que ahí no se especifica, pero que les cuento, es que ya esta escuadra no está formada por buques corsarios. Ahorita sí, entramos en el concepto de corsario, sino que son buques comprados con el erario público, con dinero de la República, y tripulantes pagados con fondos de la República. Es decir, es ya una marina republicana en toda regla, no es una escuadra corsaria. Los corsarios siguen existiendo, pero ya no están directamente integrados en la escuadra, sino que están haciendo lo que les toca: cazar el comercio enemigo, capturar los buques mercantes enemigos y rematarlos en nuestros puertos. Están haciendo justamente el rol para el cual está concebida, o estaban concebidos los corsarios en la guerra de Corso. Entonces, importante, estos buques a los que se refiere el secretario acá son buques de la nación como tal. Siguiente. Bueno, algo imprescindible es revisar la situación estratégica justo al comienzo de la campaña del Zulia, porque así como hay una campaña de Carabobo que arranca alrededor de abril de 1821 y que desemboca en la batalla de Carabobo, pues hay una campaña del Zulia. Es decir, podríamos hablar que es la última gran campaña dentro de las fronteras de la propia República de Colombia, y que tiene como punto culminante la batalla naval del Lago de Maracaibo. Y esto, ojo, con la propia terminología de la época. Fíjense que cuando Morales toma Maracaibo en septiembre de 1822, esta es la situación estratégica que tenemos. Los patriotas bloquean por tierra y también por mar a Puerto Cabello. Morales se ha infiltrado en Maracaibo, y tenemos toda esta disposición de fuerzas para detener
una posible contraofensiva de Morales apoyada desde Cuba y Puerto Rico, que eran todavía posesiones españolas, mientras que encontramos al Libertador en Guayaquil formando el Ejército Auxiliar de Colombia en el Perú. Este ejército no está bajo el mando ni del Secretario de Guerra y Marina ni del Congreso, sino bajo mando directo del Libertador en su calidad de Libertador presidente o presidente de la República en campaña. La raya azul que ven en el Golfo de Venezuela es justamente la Escuadra de Operaciones sobre el Zulia, una fuerza naval formada con más o menos 2/3 de todo el poder de la escuadra, hecha especialmente o reunida especialmente para bloquear el Golfo de Venezuela y eventualmente rendir Maracaibo, y por eso tiene este nombre, ¿no? Escuadra de Operaciones sobre el Zulia, una formación naval temporal que fue puesta bajo el mando del general de Marina José Prudencio Padilla, que era comandante del tercer departamento de Marina de la antigua República de Colombia. Siguiente. Aquí vemos algunas listas. Es bastante difícil precisar todos los buques en un momento determinado y dónde estaban todos, pero nos van a interesar básicamente dos escuadras. En el bloqueo de Puerto Cabello estaban implicadas las unidades más grandes y más poderosas, porque se preveía que los auxilios realistas llegaran principalmente a Puerto Cabello, y por eso ya encontramos a la corbeta Bolívar, a la Carabobo, a la María Francisca, que había sido recientemente capturada, y a la Boyacá. Esto, digamos, que era la creme de la creme de la escuadra de esa época. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Mientras que la Escuadra de Operaciones sobre Zulia, digamos, tenía buques más pequeños, más ligeros. Ya estaba sobre la mesa la idea de entrar al lago de Maracaibo, y por eso tenía esta conformación. Siguiente. Bueno, aquí de nuevo tenemos la lista de fuerzas en todo el territorio nacional. Si son observadores se dan cuenta que la mayor parte de la fuerza terrestre estaba como a los lados de Morales, ¿no? Hacia el Magdalena, bajo el comando de Montilla, y entre la costa oriental del lago y Coro, otra fuerza más, el ejército de Coro, al mando de Manuel Manrique, general Manuel Manrique. Siguiente. Bueno. Ahora, especificando los términos, una corbeta, es lo que están viendo en pantalla, era un buque de 3 mástiles con un armamento superior a los 20 cañones. Justamente en la época que nos ocupa, la década de 1820, 1810, 1820, vivió una especie de transición tecnológica en la cual los buques pequeños se hicieron más grandes y los buques grandes dejaron de construirse. Entonces, una corbeta para esta época podía ya incluso superar los 30 cañones. Siguiente. Un bergantín era un buque de estos de 2 mástiles, aunque lo ven pequeño, tiene capacidad oceánica. De hecho, la mayor parte del comercio transoceánico se está haciendo con bergantines y goletas porque son rápidos. De hecho, las goletas especialmente eran tan rápidas que se estaban dedicando al tráfico de esclavos, porque por razones obvias, pues estos buques se atiborraban de estas desventuradas personas, a las cuales se transportaba a toda velocidad a través del Océano Atlántico. Un bergantín tenía un armamento siempre inferior a los 20 cañones, entre 10 y 20 cañones, ¿no? Ahí estaría la referencia, y tenía 2 mástiles, era bastante rápido y se utilizaba en el mar abierto, en el océano, como una especie de patrullaje avanzado de las escuadras, y era el favorito de los corsarios y piratas. Siguiente, las goletas destacan porque tienen también 2 mástiles, pero sobre todo velas triangulares, lo que llamamos navalmente velas de cuchillo, y su armamento siempre constaba de 10 o menos cañones. De hecho, rara vez superaban los 8 cañones. Eran extremadamente rápidas, como ya les dije, dedicadas sobre todo al tráfico de esclavos, a la guerra de corsarios, etc. Y eran muy veloces, alcanzaban 5 nudos incluso con el viento parcialmente en contra. Siguiente. Bueno, aquí tienen otra visión de las fuerzas menores, lo que llamaban los españoles fuerzas sutiles, y esa nomenclatura pasó a los patriotas. Varias de estas embarcaciones no eran más que la síntesis tecnológica del diseño indígena y el diseño español. Ahí tienen a la flechera, a la cañonera, los bombos, empleados también en la batalla del lago. Muy útiles cuando se combate en lagos, en ríos, en espacios costeros, donde la velocidad y la sorpresa son fundamentales.
Siguiente, ajá. Aquí tenemos el bergantín Libertador británico, adquirido en el año 22 para el Nuevo Puerto Cabello. Planos originales del Museo Marítimo de Greenwich. Siguiente, el bergantín Patriota, comparen también el diseño. ¿Sí? Siguiente, aquí tenemos a la corbeta Boyacá. Sabemos incluso su identidad en la Marina Real Británica antes de ser adquirida. Siguiente, aquí tenemos a la Carabobo, a la Constitución, donde estaba a bordo el general Padilla antes de entrar al lago de Maracaibo, porque estos buques pues, tenían más de 5 metros de calado, es decir, debajo de la línea de flotación hundían más de 5 metros y no podían entrar a las aguas bajas de la bahía del Tablazo. Siguiente, y esta es la corbeta Bolívar, el buque más poderoso del momento, comprado en Estados Unidos, nuevo, no usado. Gracias a estos planos pudimos hacer en la Armada una digitalización de ella. Siguiente, y se veía más o menos así. Siguiente. Tiene un armamento de alrededor de 26 cañones. Esto es una goleta del estilo Baltimore. Y, sí, siguiente. Este es el tipo principal de artillería que utilizábamos, que se llamaba carronada. Las carronadas fueron desarrolladas por una compañía británica llamada la Carrion Company. Entonces, este diseño se llamó en inglés carronade y pasó al español la palabra como carronada. Bueno, estos cañoncitos retacos, así corticos, ¿qué ventajas tenían? Bueno, al ser cortos pesaban menos. Al pesar menos podías colocárselo a un buque pequeño, pero aún siendo pequeños podían disparar balas de gran peso. Entonces eso le permitía a un barco pequeño y veloz pegar muy fuerte pero a corta distancia, y también requerían menos operarios y menos pólvora, por lo que eran más económicos de utilizar. Fueron muy utilizados por los norteamericanos, por los británicos y por las fuerzas independentistas, las fuerzas navales independentistas en América Latina, principalmente argentinos y venezolanos, luego gran colombianos. Bueno, estas son algunas de las maneras que pueden comprobarse en el uso de la escuadra en esa época, tomando como referencia las litografías de la batalla naval del lago de Ambrose Garneret. Aquí tenemos un fragmento de la litografía, ¿sí? Bueno, para marzo, abril, mayo de 1823, digamos que el área caliente donde se centró la escuadra patriota es este triángulo, Puerto Cabello, Curazao y Cabo de la Vela. ¿Para qué? Para bloquear las rutas hacia Puerto Cabello y hacia el lago de Maracaibo. Curazao, que en ese momento, como hoy, era una posesión de Holanda, era un puerto neutral donde siempre recalaba cualquier cantidad de extranjeros, incluyendo españoles, en ruta para abastecer a Morales en Maracaibo o a Calzada en Puerto Cabello, pero también se detenían ahí a recabar información. Entonces digamos que en Curazao se jugaba un interesante juego de espías entre españoles y colombianos, entre realistas y patriotas, para descifrar el siguiente movimiento del enemigo. En términos modernos hablaríamos que la Armada Patriota trató de establecer en este triángulo una especie de zona de exclusión, ¿no? de bloqueo, y en los meses previos a la batalla naval del lago se capturaron bastantes buques mercantes e incluso una corbeta española, la María Francisca, llamada así en homenaje a una de las hijas de Fernando VII. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el balance de fuerzas enfrentadas. Vamos a analizarlo por un momento, ¿no? Nos damos cuenta que hay una ligera superioridad numérica del lado español, pero una superioridad artillera muy importante del lado patriota, que va a ser una de las claves de la victoria patriota en la batalla naval del lago de Maracaibo. Siguiente. Bueno, esto sería una aproximación al buque insignia independiente de la batalla naval del lago. Voy a compartir investigaciones de hace menos de 3 meses. El bergantín llamado Independiente, que era el buque insignia en la batalla naval del lago de Maracaibo, nos enteramos que fue construido en 1813 en Baltimore por un fabricante, un constructor llamado Thomas Kemp. Él lo vende a un corsario llamado James Chaytor. Chaytor se va en el año 17 al Río de la Plata y se convierte en corsario para el Río de la Plata, y renombran al buque, que se llamaba Mamut, lo renombran como Independencia del Sur, y estuvo varios años sirviendo a la independencia de Argentina, hasta que en el año 22 Chaytor está ahogado por las deudas. Ya también venía sirviendo como corsario a la Gran Colombia,
y decide vender el barco, pero quien se lo va a comprar es el propio gobierno de la República de Colombia. El propio Bolívar tiene unas excelentes referencias sobre Chaytor, el buque se adquiere, Chaytor paga sus deudas, pero como seguía insolvente y con vocación de combate, se viene en el propio buque, pero ya no como dueño ni como capitán, sino como un oficial más, alcanzando el grado de alférez de fragata, que es equivalente hoy en día a teniente de corbeta, ¿no? El primer grado de oficial. Y fue herido en una acción preliminar a Maracaibo el 20 de julio, en el combate naval de Punta Palmas, 4 días antes de la batalla principal. Su diario fue entregado a la Universidad de Princeton. En ese diario podrían haber más detalles de la batalla naval del lago. Ya escribimos a la Universidad de Princeton solicitando este diario. También buscamos más datos del bergantín, pero comparando los diseños, los relatos y sobre todo el armamento, podemos estimar que el Independiente pudo haber tenido un aspecto muy parecido al USS Niágara de 1813, porque es justamente la misma disposición de armamento, 18 carronadas, que les mostraba, y un cañón largo y giratorio, digamos, para el tiro de largo alcance. Entonces, bueno, hasta el momento, lo más cercano para hacernos una idea de cómo se veía el Independiente es esta referencia, pero por supuesto con nuestros colores, ¿no? Con nuestras banderas. Siguiente. Aquí otra visión de otro tipo de bergantín con un armamento similar, igual pero es británico. Bueno, aquí tenemos unas tablas, ¿no? Con el poder de fuego de cada uno de estos buques y las tripulaciones. Nos damos cuenta que ya no son buques ni tan pequeños ni tan desarmados. De hecho, en promedio están mucho mejor armados que todos los españoles. Sí, siguiente. Bueno, en cuanto a la mecánica de la batalla en sí, vamos a congelar un poco esto para hablarles también de los hombres, de los líderes, porque los barcos y los cañones no son nadie sin las personas que los operan, ¿cierto? ¿Qué clase de hombres pelearon en la batalla naval del lago por nuestro bando? Bueno, un verdadero crisol de etnias, de orígenes, de procedencias e incluso de idiomas. De esos 1000 y pico, 1100 y pico de tripulantes, hay un conglomerado importante de oficiales nacidos en el extranjero, pero que tomaron la ciudadanía colombiana y que muchos de ellos, la gran mayoría, se quedó trabajando en Venezuela, sobre todo en Venezuela, en las siguientes décadas. Y por ejemplo, el comandante de bergantín Independiente y cerebro táctico de la batalla, el capitán de navío Renato Bellucci, más adelante almirante, él viene a morir en 1860 en Valencia, viendo el primer año de la Guerra Federal, y en 1848 fue comandante del primer buque de vapor de Venezuela, llamado Libertador. Otros hombres como Nicolás Joly también sobrevivieron a todo este tránsito, como Walter Chippy, que era británico, Joly era francés. Bellucci era originario de Nueva Orleans, o sea, nació como súbdito de Francia, luego Francia vende Luisiana a Estados Unidos, nunca se identifica mucho con Estados Unidos y sin embargo entra a formar parte del club de corsarios del Mississippi, los hermanos Lafitte. En ese contexto ayuda a Estados Unidos en la guerra contra Gran Bretaña de 1812 a 1815 y es uno de los héroes de la batalla de Nueva Orleans. Luego se va a Cartagena y ayuda a los patriotas asediados por Morillo. En ese contexto comienza su servicio bajo el mando de Brión y de Bolívar y bueno, tras una brillante carrera llega a la batalla naval del lago prácticamente invicto. Solamente conocemos una derrota parcial que sufre en toda su carrera el 1 de mayo del año 23 en Isla Larga, una acción preliminar a Maracaibo. Pero también tenemos a nativos destacados como el alférez de navío Tomás Vega, como el teniente de navío Pedro Lucas Urribarri, nativo de los puertos de Altagracia. Los puertos de Altagracia, para quienes no conocen el Zulia, es el pueblo que está frente a Maracaibo cruzando el estrecho. Pedro Lucas Urribarri nació en este pueblo, perdón, nació en Santa Rita, que está al lado. Los dos pueblos están frente a Maracaibo. Nació en Santa Rita, conocía a la perfección el lago de Maracaibo. De hecho, él, su buque, el bergantín Confianza, y su tripulación habían estado al servicio de los españoles hasta 1821, cuando el Zulia toma partido por la independencia. Así que conocía a la perfección estas aguas y él es uno de los cerebros clave
para guiar a la escuadra en este difícil tránsito hacia el lago de Maracaibo. ¿Por qué hablo de difícil tránsito? Porque de repente por ahí a los que han leído algo les suena esto de forzar la barra. Bueno, como vieron en el mapa anterior, si lo tienen claro, el lago de Maracaibo pareciera, para los que no han leído sobre hidrografía, pareciera ser una bolsa de agua de mar que se adentra en la tierra, pero realmente no. El lago de Maracaibo se formó durante la última glaciación. Al derretirse todos los glaciares de la actual Sierra Nevada de Mérida y otros que estaban en la Sierra de Perijá, se forma el lago de Maracaibo. En ese momento el nivel del mar también era más bajo y el lago no se conectaba con el mar. Cuando el nivel del mar aumenta y el nivel del lago también aumenta, el lago se desborda en el Golfo de Venezuela a través de una laguna pantanosa y arenosa que es la Bahía del Tablazo. Esta Bahía del Tablazo almacena todos los sedimentos que el lago de Maracaibo le trae producto de los ríos y por eso tiene poca profundidad. Hoy en día en el siglo XX, después del siglo XX, siglo XXI, existe el canal de navegación que le permite a grandes buques entrar al lago de Maracaibo, pero en esta época no. En esta época la Bahía del Tablazo tenía en algunos puntos 3 y 2 metros de profundidad, a lo sumo 5 o 6 metros de profundidad. Eso es un chiste de profundidad, eso es una piscina. Incluso para un peñero sería algo de cuidado. Y cuando hablamos de barras, un cordón de islas arenosas intermitentes que prácticamente sellaban esta bahía. Entonces poco importaba que el lago de Maracaibo en su centro tuviese una profundidad bárbara de 45 metros si su entrada era tan poco profunda. Pero para complicar más la situación, la entrada a la bahía del Tablazo estaba defendida por 2 fortines. El castillo de San Carlos de la Barra, todavía en pie, el mejor conservado de Venezuela, hoy en día todavía sede de una estación secundaria de guardacostas, y el fortín de la isla de Zapara, que fue destruido cuando se cava el canal de navegación moderno. Estos 2 castillos cerraban su fuego, cruzaban su fuego e impedían el paso a cualquier enemigo, y fueron construidos por las experiencias con piratas franceses e ingleses durante los siglos XVI, XVII e incluso principios del XVIII. De hecho, después que se construyeron, nunca nadie había desafiado esas defensas, y sin embargo la escuadra patriota lo hizo. Entraron por la barra el 8 de mayo en horas de la mañana con el viento a favor, aprovechando la sorpresa y la imprecisión de los cañones de la época, y también por los datos que les dio Ribarrí de que el castillo de San Carlos de la Barra no tenía suficiente alcance. Logran entrar y bueno, se procede a esta batalla. Entrando al lago de Maracaibo también evitan los grandes buques que traía el capitán de navío Ángel Laborde Navarro desde Cuba, una fragata de 44 cañones, la Sabina, y una corbeta de más de 30, que era la Ceres, que ya habían tenido una victoria parcial en Puerto Cabello, como les dije, el 1 de mayo. Bien, este conocimiento del terreno, esta unión de diversas experiencias es clave. También, por supuesto, la colaboración de la población local. Gran parte de estas fuerzas sutiles que mencionaba fueron sencillamente pobladores del lago de Maracaibo, pescadores, comerciantes que se unen a la escuadra para quitarse de encima el dominio, el yugo, la opresión que Morales venía ejerciendo desde que recaptura la ciudad en septiembre del año anterior. La propia presencia del ejército de la escuadra entusiasma a la población. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionarles al comandante victorioso de esta batalla, que es el general Padilla. Me refiero a él como general porque en la nomenclatura de la época se llamaba generales de marina a los almirantes de la escuadra de la marina de la antigua República de Colombia. Este señor nació en Río Hacha en 1778. Se discute todavía si era Pardo, si era Sambo. El punto es que, bueno, blancos o azules no era, y millonario tampoco era. El punto es que este señor empíricamente se forma en la Real Armada Española, participa en la batalla de Trafalgar, en el buque quizá más golpeado de toda la Armada Española, el San Juan de Nepomuceno. Es capturado por los ingleses en Inglaterra, aprende inglés y aprende ciencia náutica, regresa, pelea en el primer asedio de Cartagena contra Morillo, entra al servicio del Libertador en la expedición de los Cayos del año 16
y va teniendo una brillante carrera que se corona en el año 21 con la batalla de la noche de San Juan y la liberación de Cartagena. Todos estos méritos son los que hacen que Francisco de Paula Santander diga: no, el comandante de esta escuadra tiene que ser un nativo, y el mejor de los nativos es José Prudencio Padilla. Además de eso, a pesar de no haber tenido, digamos, formación naval más académica, formal y más experiencia en mar abierto, imaginen lo motivador que debió ser para gran cantidad de marineros, margariteños, costeños de la Nueva Granada, pardos, negros, ver que uno de los suyos tenía charreteras de general y los lideraba desde lo más alto. Debió ser la cosa más impresionante. Después de 300 años de segregación racial, de jerarquización social, ver a uno de los suyos en lo más alto y entendiéndose a la perfección como oficiales que todavía hablan con acento inglés, con acento francés, y que logra liderar a estos señores y demostrar su capacidad y su carisma. Creo que el liderazgo de Padilla no ha sido suficientemente bien valorado para integrar a piezas tan diversas, ¿no? A los pobladores del Zulia, etc. Por eso les decía que esta escuadra, esos 1100 y pico de hombres, fueron un crisol de personas muy diferentes entre sí y que marcharon armoniosamente hacia la victoria. Bueno, entrando en materia de la propia batalla ese día, ocurre que en el lago de Maracaibo hay un sistema de corrientes y de vientos bien complejo. En las mañanas tenemos la corriente llenante, que es cuando el agua del mar fluye hacia el interior del lago, y en la tarde, si no me equivoco, si no me falla la memoria, tenemos la vaciante, que es justamente cuando el lago drena hacia el mar, pero los vientos operan al revés. Los vientos sur-norte operan en la mañana y los vientos norte-sur predominan en la tarde. Ocurre que en la mañana del 24 de julio es desperdiciada por Morales y Laborde discutiendo en tierra, y por eso es que la escuadra realista estaba pegada a la orilla occidental, cerca del sector El Milagro, al norte de la ciudad principal de Maracaibo. Ya eso hoy día está urbanizado, por supuesto. Pierden en la mañana y a mediodía cambia el viento, como ya lo podía saber Padilla, y ya lo podía saber sobre todo Urribarri. A la 1 de la tarde se dan las señales y comienzan a zarpar los buques. Tengan en cuenta pues, que no es motor, que es viento y que estas maniobras toman su tiempo. Comienzan a avanzar, forman la línea de combate que ya se había incluso dibujado en los diarios y en las actas para que todo el mundo tuviese claro de dónde colocarse, y es la línea que ven ahí reproducida. Y bueno, comienza la batalla. Los primeros fuegos se dan a las 2 de la tarde. Los realistas reaccionan de manera apresurada, no tienen las velas desplegadas, no están en posición de combate. Laborde ni siquiera logra ocupar el bergantín San Carlos, que era el más poderoso, el lugar idóneo para comandar la batalla, sino que ocupa la goleta especuladora. Y aprovecho de comentarles, bueno, que es un buque insignia. En un combate de tierra, pues un comandante de una batalla, por ejemplo, Bolívar en Carabobo, puede desplazarse libremente con su escolta, pero en un combate naval, el comandante de la escuadra tiene que ocupar alguno de los barcos, que por lo general, en esta época, se ocupa el barco de mayor porte y de mayor poder, porque lidera la batalla desde el frente, con las banderas que les mostraba. En el espacio y en el ruido del mar, pues no hay lugar para que escuchen señales auditivas como cornetas, sino que las señales son visuales de los barcos. Pero el barco líder, el buque insignia, tiene que estar al frente, y por eso se elegía casi siempre el que va a ser el más resistente. En este caso, Laborde ni siquiera tuvo tiempo de llegar al San Carlos, que era su buque insignia natural, sino que despacha desde la goleta especuladora. Hay confusión, gente todavía moviéndose en botes terrenos desde tierra. Dicen los cronistas que Laborde dejó literalmente hablando solo a Morales, y Morales sube a un pequeño cerrito de El Milagro, que, según me explicaba el diputado Juan Romero, que es allá de Maracaibo, yo conozco poco Maracaibo, esa colina debió ser donde hoy está una sede de un banco, no sé si el Banco Central sea de Maracaibo o el BOD, pero que es una montaña realmente bonita, pues. Y hay anécdotas de que la gente se subió a árboles, azoteadas de las casas, etcétera, para ver la batalla. La flota patriota avanza. A las 2 de la tarde se dan estos primeros fuegos, que es que los realistas disparan una o dos andanadas, pero como tienen el viento en contra, quedan envueltos en su propio humo, y cuando ya los buques patriotas están, como
como se dice en el diario, a toque de penoles, o sea, a toque de casco contra casco prácticamente, disparan esos cañones que les enseñé en las carronadas, pero no los disparan con balas rasas, con balas macizas, sino con metralla. La metralla era un saco de tela rústica, de tela de paño, con mucha munición más pequeña. Entonces es como un perdigón de una escopeta. Eso te permite barrer a las tripulaciones enemigas y luego saltar al abordaje. Que hay incluso la instrucción de que ya llegados al combate, el bergantín independiente hizo una señal de abordaje. No sabemos exactamente cuál era, a pesar de que el investigador colombiano Ortega Ricaurte en su libro publica una serie de banderas de señales. Eso ha sido puesto en duda porque parecen posteriores. Se sospecha de que la bandera de abordaje pudo haber sido una bandera negra. Si esto les suena pirata, están en lo correcto. Una bandera negra no puede significar otra cosa sino combate a muerte. Y una vez que todos los buques repiten la señal, o sea, como dando a entender que recibieron el mensaje, se sigue manteniendo esta bandera negra en lo alto, indicando que no hay más órdenes que dar. Y también se ordena que todos los cocineros, la gente que maneja las velas, los gavieros, etcétera, todos suban a las cubiertas y o disparen o arrojen granadas, y que todo el mundo se ponga un lazo negro en el brazo izquierdo, señalando que son patriotas, para poder diferenciarse entre sí. O sea, eso nos revela que no todo el mundo está uniformado, para poder reconocerse entre sí y lanzarse al abordaje, pues, capturar los buques enemigos y liquidar a su tripulación. La batalla duró hasta alrededor de las 6 de la tarde. Solamente 3 buques mayores realistas pudieron escapar hacia el castillo de San Carlos, incluyendo al capitán Laborde. El triunfo fue total y después de derrotada la escuadra española, se retiran de nuevo a los puertos de Altagracia y comienzan las negociaciones entre ambos bandos, que van a resultar en la capitulación de Morales el 3 de agosto. Dicho sea de paso, esta fue la primera y más importante capitulación que fuerzas realistas firmaron en el territorio de la antigua República de Colombia y en el de Venezuela, por supuesto. Y se estaba rindiendo nada más y nada menos que el último capitán general de España en Venezuela. O sea que no es poca cosa. Siguiente. Bueno, esta escena, esta línea de combate que les mostraba, puede ser verificada en esta litografía. Les presento la segunda vista de la batalla naval del lago, hecha por Ambrose Louis Garneret en Francia. Esto es una litografía, o sea, una impresión de piedra sobre un papel de imprenta grueso, un papel normal, casi tela. La exactitud de esta litografía es total. Cuando la comparamos con el diario de la escuadra, con las cartas de navegación, con los portulanos de la época, y con el simple reconocimiento del terreno, la exactitud es matemática. Pero cuando les digo matemática es que es total. Por ejemplo, la dirección del viento mostrada en la posición de las banderas, la hora del día mostrada en el largo y en la dirección de las sombras, la posición de cada buque es precisa. Si alcanzan a ver, cada buque tiene un numerito debajo y abajo está la anotación de cuál buque es y cuál era su comandante. Así que no solamente se trata de una hermosa obra artística, sino de un documento, prácticamente una infografía. La diseñó un diseñador que nos permite visualizar cómo fue la batalla naval del lago de Maracaibo. Siguiente. Aquí tenemos la tercera vista. Esta es la tercera porque la primera es una vista de cuando están forzando la barra, de cuando están entrando al lago de Maracaibo. Aquí se muestra el momento culminante de la acción, cuando justamente la goleta especuladora explota, porque le dan de lleno en su depósito de munición, entonces explota, y el combate se detiene por unos instantes, ¿no? Dense cuenta el fuego de la explosión y el humo de los cañones y fusiles que invaden toda la escena, y que todavía del lado occidental, o sea, la cara sur, el lado occidental, la cara inferior de la imagen, podemos ver a gente moviéndose en la orilla e incluso observando la batalla, como les indicaba. Y finalmente, siguiente, la cuarta vista, donde ya se pueden apreciar varios buques
con la bandera española por encima de la bandera colombiana, indicando que están capturados por los patriotas y que la batalla terminó, y se ve que están poniendo en proa hacia Altagracia para replegarse a su puerto base. Bueno, aquí tenemos un listado de bajas en el que vale la pena detenernos. Una victoria aplastante, absoluta, que pone punto final a la presencia naval española en nuestras aguas, y eso se va a reflejar después en la capitulación. Siguiente. Aquí cambia ya la situación estratégica. El Libertador queda entonces con las manos libres para marchar al Perú, sabiendo que la retaguardia está asegurada, y solamente resta capturar la plaza de Puerto Cabello, hecho que se va a producir el 8 de noviembre de ese mismo año, que estaremos conmemorando en el segundo semestre del año, ese bicentenario también. Siguiente. Vale la pena adelantarnos y comentar el bloqueo de Puerto Cabello, porque es una consecuencia directa de la batalla naval del lago. Por ejemplo, para bloquear una ciudad como esta hace falta hacerlo por tierra, pero por supuesto también por mar. Ya sin presencia naval enemiga, este bloqueo se vuelve absoluto, impermeable, y es una de las razones que va a llevar a Sebastián de la Calzada a la rendición. Otro factor a tomar en cuenta es que gran parte de la artillería que defendía la línea de costa de la ciudad de Maracaibo, o que estaba en los buques enemigos, le va a ser entregada a través del puerto de Borburata a Páez para que pueda bombardear las murallas de Puerto Cabello y ablandar las defensas enemigas. Y otro punto a tomar en cuenta es que si alguno de ustedes conoce Puerto Cabello y ve esta imagen, este es fresco en la Casa Páez de Valencia de la toma de Puerto Cabello. La fortificación que ven en primer término no es el Castillo Libertador, es la propia ciudad de Puerto Cabello, que tenía murallas. El Castillo Libertador, el Castillo San Felipe realmente, es lo que ven en segundo término allá. Y pueden ver todo ese brazo arenoso con manglares, que es la actual base naval. Pueden ver buques fuera de la bahía disparando contra el castillo, y la flota al mando del capitán Beluche, ablandando desde el mar y distrayendo las defensas. Pueden ver otra agrupación principal del ejército atacando las murallas como una distracción, y pueden ver a través de los manglares otra fuerza patriota infiltrándose en la ciudad, al mando de la cual iba Páez, y que va a ser la que finalmente entre a la ciudad. Se consideraba que esa parte no era necesaria fortificar porque los manglares la hacían impenetrable, pero bueno, Páez encontró la forma. Esa zona coincide con lo que es hoy en día el puerto moderno de Puerto Cabello. La llamada cortina oeste de las murallas se corresponde con lo que hoy en día es el malecón de Puerto Cabello, mientras que la muralla principal de cara a tierra, la llamada estacada, coincide con la calle donde hoy en día está el museo, el Teatro Municipal de Puerto Cabello. Eso dividía el pueblo interno del pueblo externo, que eran unas casas construidas posteriormente y defendidas, sí, con una estacada. Y esta muralla principal pues tenía dos grandes baterías, la del príncipe y la princesa, que son las que ven en la imagen, e incluso un foso y un puente levadizo. O sea que Puerto Cabello era una señora fortificación que fue rendida justo con este esfuerzo conjunto en mar y tierra, y gracias a lo obtenido en Maracaibo. Pero el poder naval que cristaliza en la batalla naval del lago de Maracaibo tuvo implicaciones mucho más allá de ganar la guerra, de permitir la liberación del Perú o de la liberación de Puerto Cabello en primer término. Y es que también la Armada se ganó un lugar importante en la conciencia y en el aparato del Estado, porque encontramos que poco después, ese mismo año, el vicepresidente Francisco de Paula Santander ordena una serie de honores y ascensos para todos aquellos que pelearon en la batalla naval del lago, tanto en tierra como en mar, y 3 años después se aprueba por fin un reglamento complejo de marina e incluso un uniforme de marina, que estaba pendiente de hacerse, como ya lo tenía el ejército. Pero lo más importante, siguiente, bueno, aquí tenemos la visión de Puerto Cabello de la época, del libro de Graciano Gasparini. Siguiente. Pero aquí tenemos que a raíz de la batalla naval del lago
se despliega una agresiva diplomacia por parte de la antigua República de Colombia para aglutinar, para coordinar los esfuerzos militares con sus repúblicas hermanas y ponerle punto final al dominio español en el continente americano y remodelar incluso el sistema defensivo continental. Podemos hablar en términos modernos de que se estaban poniendo las bases de un sistema de seguridad hemisférico continental, ¿no? Y bueno, no es una casualidad que este año también no celebremos, sino que conmemoremos el bicentenario de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe pudiera leerse, entre otras cosas, como una respuesta al triunfo en la batalla naval del lago de Maracaibo. Siguiente. Y por supuesto esto, después de Maracaibo, la Armada Patriota comienza operaciones ya de más largo alcance. Tenemos noticias de guerra de corso en la profundidad del Atlántico, llegando a las costas de la península ibérica, llegando a las Islas Baleares. Tenemos planes de cooperación con México para ayudarnos a la liberación de la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. Tenemos todo el transporte de tropas, de refuerzos, de comunicaciones en la campaña del Perú. Sí, el Ejército Auxiliar de Colombia en Perú pues no llegó por tierra, llegó por mar, desde puertos como Guayaquil y Panamá. Incluso tenemos datos como una división de 5.000 llaneros como Nagas que zarpan de Puerto Cabello, llegan a Portobelo en Panamá, obviamente transitan por tierra al Istmo, llegan a la ciudad de Panamá y ahí se embarcan en buques de la Escuadra Colombiana del Pacífico y bajan al Perú. De manera pues que en esta expansión del esfuerzo bélico en pos de la libertad y de la independencia del continente, la parte naval fue fundamental por las necesidades de la propia geografía, y todo eso cambia, toda esa dinámica cambia, es a partir de la batalla naval del lago. Bueno, por supuesto se me olvida una serie de cruceros, tanto corsarios como regulares, de búsqueda y destrucción del enemigo que se hacen en el Caribe, planes para la liberación, por supuesto, de Cuba y Puerto Rico, o el no tan conocido combate naval frente a La Habana en abril del año 24, en el cual las corbetas Boyacá y Bolívar capturan a la corbeta Ceres española. O sea, fíjense ustedes que logró llevarse la guerra a los puertos, a las aguas del enemigo. Se tomó por completo la iniciativa estratégica y eso cambió justamente en Maracaibo. Por eso como colofón, como subtítulo de la presentación decíamos cristalización del poder naval patriota. Siguiente. Bueno, entonces concluyendo, tenemos que en la batalla naval del lago cuaja, cristaliza el poder naval patriota, y que eso va a traer como efecto un cambio definitivo en la guerra de independencia, ya no solamente dentro de la actual Venezuela o dentro de la antigua República de Colombia, sino a nivel ya continental, porque esta antigua república pasa a la ofensiva, toma la iniciativa estratégica y lleva la guerra por la libertad más allá de las fronteras propias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, teniente de marido José Gregorio Maita Ruiz.